El gran salón del Hotel Palacio Real en Madrid brillaba con una elegancia que cortaba la respiración. Los candelabros de cristal de Baccarat proyectaban destellos dorados sobre los invitados más influyentes de Europa. Entre risas sofisticadas y copas de champán Krug, nadie podía imaginar que esa noche de gala benéfica se convertiría en el escenario de la humillación más espectacular que la alta sociedad madrileña hubiera presenciado jamás. Clarís Montemayor, de 32 años, irradiaba una confianza que parecía inquebrantable. Durante 3 años había sido la amante perfecta de Rómulo de Lacroix, el magnate francés dueño del imperio textil más poderoso de Europa. Esa noche, él le había prometido algo que cambiaría todo: el divorcio final de su esposa y una propuesta de matrimonio frente a toda la élite europea. Pero cuando las puertas del salón se abrieron a las 10:47 de la noche y una figura elegante cruzó el umbral con una sonrisa que helaba la sangre, Clarís comprendió que había sido la protagonista de una obra de teatro donde ella jamás conoció el verdadero guión. La venganza más sofisticada de todas estaba a punto de comenzar, y ella era la víctima. Las calles empedradas del barrio de Salamanca, en Madrid, habían sido testigo del ascenso meteórico de Clarís Montemayor. 3 años atrás, había llegado desde Argentina con nada más que un título en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires y una determinación férrea de conquistar Europa. Su apartamento en la exclusiva calle Serrano, con vista a los jardines del Retiro, era el símbolo tangible de lo que había logrado. Esa mañana de sábado, mientras el sol de octubre filtraba a través de las cortinas de seda italiana, Clarís se preparaba para lo que sería la noche más importante de su vida. Rómulo de Lacroix había sido claro la semana anterior. Ma chérie, después del evento benéfico del sábado, todo será diferente. Mi abogado finalizará los papeles del divorcio el lunes, y tú serás finalmente mi esposa. El apartamento de Clarís era un reflejo perfecto de su personalidad, líneas limpias y modernas mezcladas con piezas de arte contemporáneo que había coleccionado durante sus viajes por Europa. Los muebles de diseño escandinavo contrastaban elegantemente con los toques españoles tradicionales del edificio del siglo XIX. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para impresionar, especialmente a Rómulo. Desde su ventana podía observar cómo Madrid despertaba lentamente. Los madrileños comenzaban a llenar las terrazas de los cafés y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las flores del parque. Era el tipo de mañana que prometía grandes cosas. Su teléfono vibró con un mensaje de Rómulo. «Mon amour, esta noche el mundo entero conocerá lo nuestro. Te amo». Clarís sonrió mientras releía el mensaje por tercera vez. Durante 3 años había esperado este momento. 3 años de encuentros secretos, de viajes a París, donde él mantenía un piso en el 7º arrondissement, de cenas íntimas, en restaurantes discretos donde nadie los conociera. La relación había comenzado de manera casi cinematográfica. Clarís trabajaba como consultora para empresas de moda europea y había sido contratada para evaluar la expansión de Delacroix Industries hacia el mercado latinoamericano. Rómulo, con sus 45 años, su acento francés irresistible y su presencia magnética, había quedado fascinado por su inteligencia y su belleza natural. «Eres diferente a todas las mujeres que he conocido», le había dicho durante su primera cena en Le Bernardin, en París. «Tienes fuego en los ojos, pero también una elegancia que no se puede comprar». Esa noche habían caminado junto al Sena hasta el amanecer, hablando de arte, de negocios y de sueños. Los primeros meses habían sido perfectos.
Rómulo la llevaba a galerías de arte privadas, a subastas exclusivas en Christie's, a estrenos de ópera en la Scala de Milán. Le había regalado joyas de Cartier, vestidos de alta costura de Chanel y, lo más importante, le había dado una posición en su empresa que le permitía viajar por Europa desarrollando su carrera profesional. «Mi esposa no me comprende», le explicaba Rómulo durante uno de sus encuentros en Madrid. «Vivimos vidas completamente separadas desde hace años. Ella se dedica a sus obras de caridad y a sus amigas de la alta sociedad parisina. Nuestro matrimonio es solo una fachada social». Clarisse había aceptado esta explicación porque quería creerla. Rómulo le mostraba fotos de una mujer elegante pero fría, siempre perfectamente arreglada en eventos sociales, pero con una sonrisa que parecía pintada. «Se llama Isabel», le había dicho. «Nos casamos hace 15 años por conveniencia familiar. Nuestras familias tenían negocios juntos, pero nunca hubo amor verdadero entre nosotros». La estrategia de Clarisse había sido perfecta: nunca presionar, nunca hacer escenas, nunca comportarse como una amante desesperada. En su lugar, se había convertido en la compañera intelectual y emocional que Rómulo necesitaba. Hablaban de literatura francesa, de inversiones en arte, de los desafíos de expandir un imperio empresarial global. Ella aportaba ideas frescas, una perspectiva latinoamericana que él valoraba enormemente. «Eres mi igual», le decía Rómulo mientras cenaban en su restaurante favorito en Madrid, Casa Lucio. «Isabel solo sabe hablar de fiestas benéficas y de qué vestido usar para cada ocasión. Tú entiendes mi mundo, mis ambiciones». Durante esos 3 años, Clarisse había construido cuidadosamente su vida en Madrid. Había desarrollado su propia consultora, Montemayor Strategies, que atendía exclusivamente empresas europeas que querían expandirse a América Latina. Sus clientes la respetaban, sus colegas la admiraban y su círculo social en Madrid la consideraba una de las mujeres más exitosas y elegantes de la ciudad. Pero por las noches, cuando regresaba a su apartamento vacío, a veces se preguntaba si estaba viviendo realmente o solo interpretando un papel. Los fines de semana que Rómulo pasaba con compromisos familiares en París se sentían interminables. Las navidades que pasaba sola, mientras él cumplía con las tradiciones familiares francesas, la dejaban con un vacío que ningún regalo caro podía llenar. «Pronto todo esto terminará», se decía a sí misma mientras se maquillaba frente al espejo de su tocador esa mañana de sábado. Esta noche él cumplirá su promesa. Había elegido su vestido con cuidado, una creación de Valentino que había comprado en París el mes anterior. Era elegante pero no demasiado llamativo, sofisticado pero no ostentoso. Quería que cuando Rómulo la presentara oficialmente como su futura esposa, todos recordaran su clase y distinción. Su teléfono sonó. Era su mejor amiga en Madrid, Carmen Rodríguez, quien trabajaba como curadora en el Museo Reina Sofía. «¿Estás lista para tu gran noche?», le preguntó Carmen con entusiasmo. «Más que lista», respondió Clarisse, aunque sintió una pequeña punzada de nerviosismo en el estómago. «Rómulo dice que esta noche todo cambiará. Me alegro tanto por ti, Clarisse. Te mereces toda la felicidad del mundo, después de esperar tanto tiempo». Después de colgar, Clarisse se dirigió a su closet. Al fondo, cuidadosamente guardado en una caja de terciopelo, estaba el anillo que Rómulo le había regalado el mes pasado, un solitario de 3 quilates de Tiffany. «Es una promesa», le había dicho cuando se lo entregó. «Pronto podrás usarlo en el dedo correcto». Esa noche, finalmente, podría hacerlo. A las 6 de la tarde, Clarisse estaba lista. Se miró una última vez en el espejo del vestíbulo de su apartamento. La mujer que le devolvía la mirada era elegante, exitosa,
hermosa. Era una mujer que había luchado por cada cosa que tenía, que había construido una vida extraordinaria en un país extranjero, que había esperado pacientemente por el amor verdadero. Era una mujer que no tenía ni la más mínima idea de que en pocas horas su mundo perfecto se desmoronaría como un castillo de naipes en una tormenta. El taxi la esperaba abajo. Mientras las calles de Madrid pasaban por la ventanilla, Clarisse sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Había esperado 3 años por esta noche. 3 años de ser la otra mujer, de vivir en las sombras, de amar en secreto. Esta noche, por fin, saldría a la luz. Lo que no sabía era que algunas luces pueden cegar. El Hotel Palacio Real en Madrid era una joya arquitectónica del siglo XIX que había sido testigo de bodas reales, cumbres diplomáticas y los eventos más exclusivos de la aristocracia europea. Esa noche, sus salones principales habían sido transformados para la gala benéfica anual de la Fundación Europea para la Educación Infantil, un evento que reunía a los filántropos más influyentes del continente. Clarisse llegó exactamente a las 8, tal como había acordado con Rómulo. Los flashes de las cámaras de los fotógrafos sociales iluminaban la alfombra de entrada, donde personalidades del mundo de los negocios, la política y el arte posaban para las revistas de sociedad más prestigiosas de Europa. «Señorita Montemayor», la saludó el coordinador del evento. «El señor Delacroix la está esperando en el salón principal». Mientras caminaba por los pasillos alfombrados del hotel, Clarisse sintió esa mezcla familiar de orgullo y anticipación. Durante 3 años había asistido a eventos como este, siempre como la acompañante discreta de Rómulo, presentada como su consultora estratégica o una colega muy valorada. Esta noche sería diferente. El Gran Salón Madrid era una obra maestra de la arquitectura europea. Techos abovedados con frescos del siglo XVIII, columnas de mármol de Carrara y enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Más de 300 invitados se mezclaban entre copas de champán Krug y canapés preparados por el chef estrella Michelin del hotel. Rómulo la estaba esperando junto a la barra, conversando con un grupo de empresarios italianos. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había conquistado su corazón 3 años atrás. «Monsieur», dijo dirigiéndose a sus compañeros, «permettez-moi de vous présenter Clarisse Montemayor, la femme la plus extraordinaire de Madrid». Los halagos fluyeron como siempre. Clarisse dominaba perfectamente estas situaciones sociales. Su francés era fluido, su italiano conversacional y su inglés impecable. Había aprendido a moverse en estos círculos con la gracia de una bailarina y la astucia de una diplomática. «Estás radiante esta noche», le murmuró Rómulo al oído cuando tuvieron un momento a solas. «¿Estás lista para que nuestra historia comience oficialmente?» «He esperado 3 años por este momento», respondió ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Durante la primera hora del evento, todo transcurrió según lo planeado. Rómulo la presentó a contactos importantes, incluyendo al embajador francés en España, al director de la fundación organizadora y a varios magnates de la industria textil europea. Por primera vez en 3 años, no hubo secretos, no hubo explicaciones incómodas sobre su relación. «Clarisse es mi socia más valiosa», le decía a cada persona que conocían. «Pronto será mucho más que eso». A las 9:30 comenzó la cena formal. Clarisse ocupó su lugar en la mesa principal, junto a Rómulo y frente a personalidades como el duque de Alba y la directora del Museo del Prado. La conversación fluyó entre arte, política europea y los desafíos filantrópicos del siglo XXI. «Mi querida Clarisse», le dijo la condesa de Montijo, una señora mayor de la aristocracia española,
He escuchado maravillas sobre su trabajo con empresas europeas. ¿Es cierto que está considerando expandir sus operaciones a Francia? Efectivamente, respondió Clarisse con elegancia. Rómulo me ha estado asesorando sobre las mejores oportunidades en el mercado francés. Lanzó una mirada cómplice hacia él, quien le guiñó el ojo discretamente. Pero fue durante el discurso principal del evento cuando Clarisse comenzó a notar algo extraño. Rómulo, quien normalmente era la personificación de la calma bajo presión, parecía inquieto. Revisaba su teléfono constantemente y su sonrisa, aunque presente, no llegaba completamente a sus ojos. «¿Estás bien?», le susurró durante los aplausos que siguieron al discurso del embajador francés. «Perfectamente bien, mon amour», respondió él, pero su mano temblaba ligeramente cuando tomó su copa de vino. A las 10:40, justo cuando el evento comenzaba a transicionar hacia la parte social de baile y networking, Rómulo se excusó. «Perdóname un momento, Cherie. Tengo que hacer una llamada importante. Es sobre los papeles del divorcio. Mi abogado en París necesita confirmar algunos detalles para finalizar todo el lunes». Clarisse asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Ve, amor. Yo te espero aquí». Se quedó conversando con Carmen, quien había llegado como invitada del Museo Reina Sofía, y con algunas otras personas del mundo del arte madrileño. Durante esos minutos se sintió completamente en su elemento. Inteligente, sofisticada, exitosa. Era la mujer que siempre había soñado ser. Pero a las 10:47, exactamente, las enormes puertas dobles del Gran Salón Madrid se abrieron con una elegancia teatral que hizo que todas las conversaciones se detuvieran gradualmente. La mujer que entró era simplemente impresionante, no por su belleza, aunque era indudablemente hermosa, sino por la aura de poder absoluto que la rodeaba. Caminaba con la confianza de alguien que sabe que posee algo que nadie más puede tocar. Su vestido era una obra maestra de la alta costura y las joyas que llevaba brillaban bajo los candelabros con una intensidad que parecía iluminar todo el salón. Pero lo que más impactó a Clarisse no fue su apariencia. Fue el silencio reverencial que se extendió por el salón. Fue la forma en que los invitados más poderosos de Europa se giraron hacia ella como girasoles hacia el sol. Fue la manera en que los fotógrafos, que habían estado tomando imágenes casuales durante toda la noche, de repente se pusieron en alerta máxima. Y sobre todo fue la sonrisa. Una sonrisa que no era de felicidad, sino de triunfo. Una sonrisa que decía, «Aquí estoy, y todo lo que creían que sabían está a punto de cambiar». «Mon Dieu», escuchó Clarisse que alguien susurraba detrás de ella, «c'est Isabelle Delacroix». El mundo de Clarisse se detuvo. Isabelle Delacroix, la esposa de Rómulo, la mujer que supuestamente vivía una vida completamente separada en París. La mujer que, según Rómulo, era fría, desinteresada y con quien mantenía un matrimonio de conveniencia sin amor. Esta mujer que acababa de entrar al salón no tenía nada de fría o desinteresada. Irradiaba poder, elegancia y una seguridad en sí misma que era casi hipnótica. «¿Dónde está mi marido?», preguntó Isabel al coordinador del evento, su voz clara y con un acento francés que sonaba como música para los oídos de los presentes. «Madame Delacroix, creo que el señor salió a hacer una llamada telefónica», respondió el hombre, claramente nervioso por la presencia inesperada de alguien tan importante. «Perfecto», dijo Isabel, y su sonrisa se amplió. «Entonces tendré unos minutos para saludar a todos antes de que regrese». Mientras Isabel se movía por el salón como una reina en su corte, Clarisse sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cada persona que Isabel saludaba la trataba con un respeto y una deferencia
que era completamente diferente a cualquier cosa que Clarisse hubiera visto antes. «Isabel, querida», exclamó la condesa de Montijo, la misma mujer que momentos antes conversaba cordialmente con Clarisse. «¡Qué sorpresa tan maravillosa! No sabíamos que vendrías desde París». «Decidí darle una sorpresa a Rómulo», respondió Isabel con esa sonrisa enigmática. «Hace tanto tiempo que no asistimos juntos a un evento social. Pensé que sería apropiado». Fue entonces cuando los ojos de Isabel se encontraron directamente con los de Clarisse. Por un segundo, el tiempo se suspendió. En esos ojos azules, Clarisse vio algo que la heló hasta los huesos. Conocimiento total. Isabel sabía exactamente quién era ella. Sabía sobre la relación secreta, y por la expresión de triunfo absoluto en su rostro, había venido por una razón muy específica. «Y usted debe ser la famosa Clarisse Montemayor», dijo Isabel, acercándose con pasos medidos. «He escuchado tanto sobre usted». Clarisse sintió que la garganta se le cerraba, pero logró responder. «Señora Delacroix, es un honor conocerla». «El honor es completamente mío», replicó Isabel, y había algo en su tono que hizo que varios invitados cercanos prestaran atención. «Rómulo me ha hablado tanto de su colaboración profesional». En ese momento, Rómulo regresó al salón. Clarisse nunca olvidaría la expresión en su rostro cuando vio a su esposa hablando con ella. No fue sorpresa, no fue confusión, fue puro terror. «Isabel», dijo, acercándose rápidamente, ¿Qué haces aquí?» «Sorprendiendo a mi marido, por supuesto», respondió ella, dirigiéndose hacia él con los brazos extendidos. «Mon chéri, ¿no te alegras de verme?» Lo besó en ambas mejillas con la familiaridad de 15 años de matrimonio, y Clarisse vio algo que nunca había visto antes. Rómulo completamente fuera de control, completamente vulnerable. «Pero pensé que tenías compromisos en París esta noche», murmuró él, su voz apenas audible. «Los cancelé todos», dijo Isabel, tomando su brazo de manera posesiva. «Decidí que era hora de acompañar a mi marido a uno de estos eventos. Hace tanto que no hacemos vida social juntos». Y luego, dirigiéndose hacia Clarisse con una sonrisa que era pura seda envuelta en acero, agregó: «Además, quería conocer personalmente a todas las personas importantes en la vida profesional de Rómulo, especialmente a aquellas que han sido tan dedicadas a ayudarlo con sus negocios». En ese momento Clarisse comprendió que no había sido invitada a una propuesta de matrimonio. Había sido invitada a su propia ejecución pública, y el verdugo acababa de llegar. El aire en el gran salón Madrid se había vuelto espeso como miel envenenada. Clarisse sintió que cada mirada de los invitados se clavaba en su espalda mientras Isabel Delacroix, con la gracia de una depredadora experimentada, comenzaba a tejer la red que atraparía a todos en su juego. «Rómulo, mon amour», dijo Isabel, ajustando la corbata de su marido con gestos íntimos que hablaban de años de matrimonio. «¿Por qué no me presentas formalmente a la señorita Montemayor? He leído sobre su trabajo en las revistas especializadas. Su consultora ha tenido mucho éxito, ¿verdad?» Rómulo parecía un hombre caminando hacia el patíbulo. «Isabel, quizás deberíamos...» «No seas tímido, chéri», lo interrumpió ella suavemente, pero con una firmeza que no admitía discusión. «Estoy genuinamente interesada en conocer a la mujer que ha sido tan instrumental en el crecimiento de nuestras empresas en el mercado latino». La palabra «nuestras» cayó como una gota de ácido sobre Clarisse. Durante 3 años, Rómulo le había hecho creer que él y su esposa llevaban vidas completamente separadas, que sus negocios eran independientes, que ella no tenía participación real en sus decisiones empresariales. «Clarisse», dijo Rómulo con una voz que sonaba como cristal quebrándose,
Te presento a mi esposa, Isabelle Beaumont de la Croix. El apellido completo resonó en los oídos de Clarisse como una bofetada. Beaumont, una de las familias más poderosas de la industria textil francesa. Esto no era simplemente un matrimonio de conveniencia, era una alianza entre dos imperios empresariales. Es un placer conocerla personalmente, dijo Clarisse, extendiendo su mano con toda la dignidad que pudo reunir. Isabel tomó su mano con una suavidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad de su mirada. El placer es completamente mío. Sabe, he seguido su carrera con gran interés. Una mujer joven, inteligente, ambiciosa, que llega desde Argentina y conquista el mercado europeo. Es realmente admirable. Cada palabra era como una caricia envuelta en espinas. Clarisse se dio cuenta de que Isabel no solo sabía sobre su relación con Rómulo, había investigado cada aspecto de su vida. «Es usted muy amable», logró responder Clarisse. «La amabilidad no tiene nada que ver», replicó Isabel con esa sonrisa enigmática. «Me fascina el poder femenino auténtico. Las mujeres que construyen imperios, que toman decisiones estratégicas, que no dependen de nadie para su éxito». Hizo una pausa deliberada. «Que no necesitan atajos emocionales para llegar a sus objetivos». El golpe fue sutil pero devastador. Clarisse sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Carmen, que había presenciado toda la conversación desde cerca, se acercó discretamente, intuyendo que algo terrible estaba desarrollándose. «Isabel», intervino Rómulo desesperadamente, «quizás podríamos continuar esta conversación en privado». «¿En privado?» Los ojos de Isabel brillaron con una diversión peligrosa. «Pero, mon chéri, estamos entre amigos. Además, estoy segura de que la señorita Montemayor, siendo una empresaria tan exitosa, entenderá perfectamente lo que voy a decir». Se volvió completamente hacia Clarisse, y por primera vez en la noche, su máscara de cortesía aristocrática se resquebrajó ligeramente, revelando algo mucho más feroz debajo. «Verá, señorita Montemayor, mi marido tiene una tendencia, digamos, romántica hacia las mujeres inteligentes y ambiciosas. En nuestros 15 años de matrimonio, he conocido a varias consultoras, asesoras y colaboradoras extraordinarias que han trabajado muy estrechamente con él». De Clarisse sintió que la sangre se le helaba en las venas. La implicación era clara, no era la primera, no era especial, era simplemente la más reciente en una serie. «Todas han sido mujeres excepcionales», continuó Isabel, su voz manteniéndose perfectamente modulada mientras destrozaba el mundo de Clarisse palabra por palabra. «Inteligentes, hermosas, exitosas. Mujeres que comprensiblemente se sintieron atraídas no solo por el carisma de mi marido, sino por las oportunidades profesionales que él podía ofrecer». «Isabel, basta», murmuró Rómulo, pero su voz no tenía autoridad alguna. «¿Basta?» Los ojos de Isabel se endurecieron como diamantes. «Mon chéri, estoy simplemente teniendo una conversación profesional con una colega. Después de todo, ¿no es eso lo que es la señorita Montemayor, una valiosa colaboradora profesional?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Clarisse se dio cuenta de que varios invitados habían dejado de fingir que no estaban escuchando y observaban abiertamente el drama que se desarrollaba ante ellos. «De hecho», continuó Isabel, sacando su teléfono con movimientos elegantes, «tengo aquí algunas fotos que creo que le pueden interesar, señorita Montemayor». Deslizó la pantalla y mostró una imagen que hizo que el corazón de Clarisse se detuviera completamente. Era una foto de Rómulo con otra mujer, abrazándola íntimamente en lo que parecía ser una terraza privada. La mujer era rubia, elegante, hermosa. «Esta es Natasha Kowalski, una consultora polaca especializada en mercados del este de Europa.
Esta foto fue tomada en nuestro apartamento de París hace exactamente 2 meses. Clarisse sintió que el mundo se inclinaba. 2 meses. Mientras ella esperaba pacientemente la promesa de matrimonio de Rómulo, él estaba con otra mujer, y esta, dijo Isabel, deslizando hacia otra imagen, es Elena Vázquez, experta en mercados mediterráneos. Esta foto es de hace 6 meses, durante un viaje de negocios a Barcelona. Con cada imagen, el castillo de naipes que había sido la vida de Clarisse se desmoronaba un poco más. No era la única. Nunca había sido la única. ¿Entiende el patrón, señorita Montemayor?, preguntó Isabel con falsa dulzura. Mi marido tiene un apetito por las mujeres exitosas. Las encuentra, las encanta, les promete mundos imposibles y luego se encogió de hombros elegantemente. Bueno, siempre regresa a casa conmigo. Tú sabías, murmuró Clarisse, mirando directamente a Rómulo. Siempre lo has sabido. Los ojos de Rómulo no pudieron sostener su mirada. Clarisse, es complicado. Tú no entiendes. Lo que no entiende, lo interrumpió Isabel con una voz que cortaba como cristal, es que nuestro matrimonio no es una farsa de conveniencia, como mi marido probablemente le contó. Es una sociedad empresarial y personal que vale más de 2.000 millones de euros. Es una alianza entre 2 de las familias más poderosas de Europa. Es un imperio que hemos construido juntos durante 15 años. Se acercó un paso más a Clarisse y su voz se volvió casi un susurro, pero lo suficientemente alto para que todos los presentes pudieran escuchar. Y no permitiré que una aventura emocional de mi marido, por más encantadora que sea, amenace lo que hemos construido. Carmen tomó el brazo de Clarisse suavemente. Clarisse, vámonos, le murmuró. No tienes que escuchar más. Pero Clarisse no se movió. Algo estaba cambiando dentro de ella. La humillación inicial estaba transformándose en algo más puro y más peligroso, furia. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto?, dijo Clarisse, encontrando su voz por primera vez desde que había comenzado la masacre. Durante 3 años, creí que estaba enamorada del hombre más sofisticado y exitoso que había conocido. Miró directamente a Rómulo, y él se encogió visiblemente bajo su mirada. Pero ahora me doy cuenta de que me enamoré de un cobarde. Un hombre que no tiene el valor ni de ser honesto con su amante, ni de enfrentar a su esposa. Un hombre que construye su ego coleccionando mujeres como trofeos mientras se esconde detrás de las faldas de su esposa cuando las cosas se complican. El silencio en el salón era ahora absoluto. Incluso la música de fondo parecía haber cesado. Clarisse, comenzó Rómulo, pero ella levantó una mano para silenciarlo. No, dijo con una claridad que la sorprendió. He escuchado suficientes mentiras tuyas para toda una vida. Se volvió hacia Isabel, que la observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Y usted, señora Delacroix, felicitaciones. Ha ejecutado la humillación más sofisticada que he presenciado jamás. Pero permítame decirle algo. Si cree que me voy a desmoronar aquí, delante de toda esta gente, se equivoca completamente. Clarisse se enderezó, sintiendo cómo cada fibra de su ser se reorganizaba. La mujer que había entrado al salón esa noche como la amante secreta había muerto. La mujer que estaba de pie ahora era algo completamente diferente. Durante 3 años construí mi vida alrededor de un hombre que no merecía ni 5 minutos de mi tiempo. Durante 3 años puse mi carrera, mis sueños, mis ambiciones en segundo plano esperando por alguien que me estaba traicionando con media Europa. Miró una vez más a Rómulo, y en sus ojos ya no había amor, ni dolor, ni esperanza. Solo una frialdad glacial. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que finalmente soy libre,
libre de las mentiras, libre de las promesas vacías, libre de desperdiciar un solo segundo más de mi vida en un hombre que no tiene la dignidad ni de un perro callejero. Se quitó el anillo de promesa que llevaba en la mano derecha y lo colocó suavemente sobre la mesa más cercana. Guárdeselo, señor Delacroix. Estoy segura de que encontrará otra consultora que lo aprecie. Con eso, Clarisse Montemayor se dirigió hacia la salida del Gran Salón Madrid con la cabeza en alto y la espalda recta. Detrás de ella, 300 de los invitados más poderosos de Europa guardaban un silencio reverencial. Carmen la siguió inmediatamente, pero antes de salir se volvió hacia Isabel y Rómulo. «Señores», dijo con una voz cargada de desprecio, «acaban de perder a la mujer más extraordinaria que conocerán jamás. Espero que valga la pena». Cuando las puertas se cerraron detrás de ellas, Clarisse sintió algo que no había experimentado en 3 años. La libertad absoluta de no tener que fingir ser alguien que no era. La verdadera Clarisse Montemayor acababa de nacer. 6 meses después, la primavera madrileña había transformado completamente la ciudad. Los árboles del Retiro florecían con una intensidad que parecía celebrar la renovación, y desde la ventana de su nueva oficina, en el prestigioso Paseo de la Castellana, Clarisse Montemayor contemplaba una vista que simbolizaba perfectamente su nueva vida. La oficina era 3 veces más grande que su apartamento anterior. Ocupaba toda la planta 22ª de uno de los rascacielos más modernos de Madrid y ostentaba un letrero dorado que decía Montemayor International Consulting, directora ejecutiva Clarisse Montemayor. En 6 meses había logrado lo que muchos empresarios no consiguen en décadas. Pero no había sido fácil. La noche de la gala, después de salir del hotel, Clarisse había llorado durante exactamente 2 horas en su apartamento de la calle Serrano. Carmen se había quedado con ella, sirviéndole té y escuchando mientras ella procesaba la devastación completa de todo lo que había creído sobre su vida. «¿Sabes qué es lo peor?», le había dicho a Carmen mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «No es que me haya traicionado, es que me convertí en alguien que no reconozco. Durante 3 años dejé que un hombre definiera mi valor, mis decisiones, mis sueños. Pero el lunes por la mañana, algo había cambiado fundamentalmente en Clarisse. Se levantó antes del amanecer, se vistió con su traje de negocios más poderoso y tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Iba a convertir su humillación en su combustible. Lo primero que hizo fue cancelar todos los contratos que tenía con empresas relacionadas, directa o indirectamente, con Delacroix Industries. Perdió inmediatamente el 60% de sus ingresos, pero ganó algo invaluable, su integridad. Lo segundo fue hacer 3 llamadas telefónicas que cambiarían todo. La primera llamada fue a Isabella Rossetti, la directora de marketing de Versace, a quien había conocido durante sus viajes de trabajo. «Isabella, es Clarisse Montemayor. Tengo una propuesta que va a revolucionar cómo Versace se expande en América Latina». La segunda llamada fue a Eduardo Sánchez, el CEO de Santander Banks International Division, quien había intentado contratarla durante años. «Eduardo, ¿todavía estás interesado en que desarrolle la estrategia de expansión del banco hacia Argentina y Chile?». La tercera llamada fue a María Elena Vázquez, una de las empresarias más poderosas de España, propietaria de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda Europa. «María Elena, necesito tu consejo. Quiero construir algo grande, algo que cambie las reglas del juego. En 3 semanas tenía 3 contratos que valían más que todo lo que había ganado en 3 años trabajando en la sombra de Rómulo. Más importante aún, eran contratos donde ella era la protagonista, la estratega principal, la visionaria,
Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando recibió una llamada inesperada. «Señorita Montemayor, soy Natasha Kowalski». Clarice reconoció inmediatamente el nombre, la consultora polaca que había visto en las fotos de Isabel. «Espero que no le moleste que la contacte», continuó Natasha con un acento del este de Europa teñido de nerviosismo. «Supe lo que pasó en Madrid. Quería disculparme y también quería advertirle sobre algo». Se encontraron en un café discreto en el barrio de Malasaña. Natasha era efectivamente hermosa, pero había algo roto en sus ojos que Clarice reconoció inmediatamente. «Él me prometió lo mismo», dijo Natasha sin preámbulos. «El divorcio, el matrimonio, la vida perfecta en París. Durante 2 años creí que era especial». «¿Qué pasó?», preguntó Clarice. «Isabel», respondió Natasha con una sonrisa amarga. «Apareció en mi oficina en Varsovia hace 3 meses, pero no fue como contigo, fue diferente». Natasha le contó una historia que hizo que la sangre de Clarice se helara. Isabel no solo había saboteado su relación con Rómulo, había destruido sistemáticamente su negocio, contactando a cada uno de sus clientes, cuestionando su profesionalismo, insinuando escándalos éticos. «Tuve que cerrar mi consultora», dijo Natasha con lágrimas en los ojos. «Perdí todo, tuve que regresar a vivir con mis padres en Cracovia». Fue entonces cuando Clarice comprendió que la humillación pública en el hotel había sido en realidad una misericordia comparada con lo que Isabel era capaz de hacer. «Por eso la contacté», continuó Natasha. «Quería advertirle. Isabel no ha terminado con usted, nunca termina hasta que nos destruye completamente». Esa conversación cambió todo para Clarice. Se dio cuenta de que no estaba simplemente reconstruyendo su vida, estaba en una guerra silenciosa contra una mujer que tenía recursos prácticamente ilimitados y una sed de venganza que no conocía límites. Fue entonces cuando tomó la decisión más audaz de su vida. En lugar de huir o esconderse, Clarice decidió hacer exactamente lo opuesto, volverse inquebrantable y completamente visible. Contrató al mejor equipo de relaciones públicas de España y comenzó una campaña sistemática para posicionarse como la voz líder en consultoría estratégica para empresas europeas que querían expandirse a América Latina. Empezó a escribir una columna semanal en El País sobre tendencias de negocios internacionales. Comenzó a dar conferencias en las mejores universidades de negocios de Europa. Creó un podcast que rápidamente se convirtió en el más escuchado en su campo. Pero lo más brillante de todo fue su estrategia con los medios. En lugar de esconder su historia personal, la convirtió en parte de su marca profesional. «Las mujeres empresarias enfrentamos desafíos únicos», decía en sus conferencias. «A menudo tenemos que elegir entre el éxito personal y el profesional. Mi experiencia me ha enseñado que esa es una falsa dicotomía. Podemos tenerlo todo, pero solo si tenemos el valor de definir todo según nuestros propios términos». Nunca mencionaba a Rómulo o a Isabel por nombre, pero todos en el mundo empresarial europeo conocían la historia. Y en lugar de verla como una víctima, comenzaron a verla como una superviviente extraordinaria. Los contratos empezaron a llegar de todas partes de Europa. Empresas que querían trabajar con la mujer que se rehusó a ser destruida. Universidades que querían la consultora que convirtió su crisis personal en su mayor fortaleza profesional. En 6 meses había multiplicado sus ingresos por 10. Pero más importante que el dinero era lo que había recuperado, su identidad, su poder, su futuro. Y entonces, en un martes de abril, recibió la llamada que había estado esperando sin saberlo. «Señorita Montemayor, soy Marcus Weber, director ejecutivo de Weber Industries».
Weber Industries era uno de los conglomerados más grandes de Alemania, con operaciones en 50 países y revenues anuales que superaban los 5.000 millones de euros. Hemos estado siguiendo su trabajo, continuó Marcus. Queremos contratarla para dirigir nuestra expansión completa hacia América Latina. Es un proyecto de 3 años, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. Clarice casi se cayó de su silla. Era el tipo de proyecto que definiría toda una carrera. ¿Puedo preguntar cómo supieron de mí?, preguntó. Marcus se rió. Señorita Montemayor, en este momento usted es la consultora más hablada de Europa, pero también, digamos que recibimos una recomendación muy interesante. ¿De quién? De Isabelle Beaumont de la Croix. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella nos contactó hace 2 semanas, continuó Marcus. Dijo que usted era la estratega más brillante que había conocido y que sería un error monumental no trabajar con usted. Clarice sintió que el mundo se inclinaba. Isabel la había recomendado. La mujer que la había humillado públicamente la estaba recomendando para el proyecto más grande de su carrera. ¿Puedo preguntar qué más dijo?, murmuró Clarice. Dijo algo muy interesante, respondió Marcus. Dijo que usted tenía algo que muy pocas personas en el mundo empresarial poseen, la habilidad de convertir la adversidad en ventaja. Dijo que cualquier empresa que no la contratara estaba cometiendo un error estratégico imperdonable. Esa noche, Clarice se quedó despierta hasta el amanecer, mirando las luces de Madrid desde su oficina. Por primera vez en 6 meses, no sabía qué pensar sobre Isabelle de la Croix. Había sido todo parte de una estrategia más grande. La humillación pública había sido, de alguna manera retorcida, una forma de liberarla. ¿O simplemente Isabel había reconocido que una mujer fuerte merecía respeto, incluso de su enemiga? Nunca lo sabría. Pero esa mañana, cuando firmó el contrato con Weber Industries, Clarice se dio cuenta de algo fundamental. Ya no importaba. Había recuperado su poder. Había reconstruido su imperio. Y esta vez lo había hecho completamente sola, según sus propias reglas. Si alguien quería llegar a ella ahora, tendría que hacerlo como igual. Nunca más sería la mujer que esperaba en las sombras. Si tú estás torciendo para ella como yo estoy, muestra esto curtiendo el video. Y si quieres ver más mininovelas así, te inscribes en el canal, porque tiene mucho más viniendo por ahí. 2 años después, el nombre de Clarice Montemayor resonaba en las salas de juntas más poderosas de 3 continentes. Su empresa, ahora rebautizada como Montemayor Global Strategies, tenía oficinas en Madrid, Buenos Aires, París y Nueva York. Era la consultora estratégica más solicitada para empresas que buscaban expansión internacional, y su lista de espera se extendía por más de 1 año. Esa mañana de octubre, exactamente 3 años después de la noche que había cambiado su vida, Clarice se preparaba para el evento más importante de su carrera: la inauguración del Centro Montemayor para Liderazgo Femenino Empresarial en la Universidad Complutense de Madrid. Su apartamento había cambiado también. Ya no vivía en la calle Serrano. Ahora ocupaba el ático completo de un edificio histórico en el exclusivo barrio de Chamberí, con una terraza privada que ofrecía vistas panorámicas de toda la ciudad. Pero lo más importante no era el lujo, era que cada objeto, cada mueble, cada obra de arte había sido elegido por ella, pagado con su dinero, sin compromiso alguno con el gusto o las opiniones de nadie más. Mientras se preparaba para el evento de esa noche, recibió una llamada de Carmen. ¿Estás nerviosa?, le preguntó su amiga. Para nada, respondió Clarice, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto.
Por primera vez en mi vida sé exactamente quién soy y qué estoy haciendo. El evento en la universidad era más que una simple inauguración. Era el lanzamiento de un programa revolucionario que proporcionaría becas, mentoría y recursos empresariales a mujeres jóvenes de América Latina que querían desarrollar carreras internacionales en Europa. Es mi forma de asegurarme de que otras mujeres no cometan los mismos errores que yo, le había explicado Clarice al rector durante las negociaciones para establecer el centro. Que sepan desde el principio que su valor no depende de ningún hombre, que su éxito es suyo y solo suyo. A las 7 de la tarde, Clarice llegó al aula magna de la universidad. El salón estaba completamente lleno. Empresarias, académicas, estudiantes, periodistas y representantes de las empresas más importantes de España y Europa. Pero lo que más la impactó fue ver, en primera fila, a un grupo de 5 mujeres jóvenes que reconoció inmediatamente. Eran las primeras becarias del programa, todas provenientes de Argentina, Colombia, Perú, Chile y México. Señoras y señores, comenzó el rector, es un honor presentar a una mujer que ha redefinido lo que significa el liderazgo empresarial femenino en el siglo XXI. Una mujer que convirtió su mayor crisis en su mayor triunfo. Por favor, reciban a la directora fundadora del Centro Montemayor, Clarice Montemayor. Los aplausos fueron ensordecedores. Clarice se acercó al podio con la confianza de alguien que había ganado cada batalla que había luchado, especialmente las que había luchado contra sí misma. Hace 3 años, comenzó su discurso, estuve en el punto más bajo de mi vida. Había construido toda mi identidad alrededor de ser la mujer perfecta para un hombre que nunca me vio como su igual. Había sacrificado mis sueños por sus promesas. Había puesto mi brillante carrera en segundo plano para ser la actriz de reparto en la obra de teatro de otra persona. El silencio en el auditorio era absoluto. Esa noche, frente a 300 personas, descubrí que todo lo que creía sobre mi vida era una mentira. Y al principio pensé que era el final de todo. Miró directamente a las 5 becarias en primera fila. Pero resultó ser el comienzo de todo. Porque esa noche aprendí la lección más importante de mi vida, que ningún hombre, por más poderoso, encantador o exitoso que sea, tiene el derecho de definir nuestro valor, que ninguna humillación puede destruirnos a menos que nosotras lo permitamos, y que el único amor que realmente importa es el amor propio. Los aplausos interrumpieron su discurso, pero ella levantó una mano para continuar. Durante los últimos 3 años he construido un imperio empresarial que vale más de 50 millones de euros. He trabajado con las empresas más importantes del mundo. He sido reconocida como una de las mujeres más influyentes de Europa. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Pero lo más importante que he logrado es esto. Me despierto cada mañana sabiendo que mi vida me pertenece completamente, que mis decisiones son mías, que mi éxito es el resultado de mi trabajo, mi inteligencia y mi determinación, que nunca más permitiré que alguien me haga sentir que soy un premio secundario en lugar de la protagonista de mi propia historia. Se dirigió específicamente hacia las becarias. A ustedes, las nuevas líderes que están comenzando sus carreras, quiero decirles algo. Van a enfrentar hombres que intentarán convencerlas de que pueden ofrecerles atajos hacia el éxito. Van a conocer personas que les dirán que el amor verdadero requiere sacrificio, que una buena mujer pone su carrera en segundo plano, que la paciencia y la comprensión son virtudes femeninas. Su voz se volvió más intensa. Huyan de esos hombres. Huyan de esas ideas. Huyan de cualquiera que les pida que se hagan más pequeñas para que ellos se sientan más grandes.
El auditorio estalló en aplausos, pero Clarice no había terminado. Construyan su propio imperio. Tomen sus propias decisiones. Cometan sus propios errores y celebren sus propias victorias. Y sobre todo, recuerden que ustedes son las protagonistas de sus propias vidas, no las actrices de reparto en las vidas de otros. Cuando terminó su discurso, la ovación duró más de 5 minutos, pero lo que más conmovió a Clarice fueron las lágrimas de reconocimiento en los ojos de las mujeres jóvenes que la escuchaban. Después del evento, durante la recepción, se acercó una periodista de El País. Señorita Montemayor, ¿alguna vez ha vuelto a tener contacto con las personas involucradas en el incidente que cambió su vida? Clarice sonrió con serenidad. ¿Se refiere a Rómulo de la Croix? Sí. No, nunca. Y nunca lo haré. Esa parte de mi vida está completamente cerrada. ¿Y con respecto a su esposa? Clarice consideró la pregunta cuidadosamente. Isabel de la Croix es una mujer extraordinariamente inteligente. En cierta forma, le debo gratitud. Su intervención me liberó de una vida que habría sido una traición a todo lo que soy. ¿La perdonó? No hay nada que perdonar, respondió Clarice. Ella luchó por proteger lo que era suyo, utilizando las armas que tenía disponibles. Yo no habría hecho lo mismo, pero respeto su estrategia. ¿Y si él tratara de contactarla ahora? La sonrisa de Clarice se volvió casi divertida. Sería irrelevante. El hombre que conocí era atractivo porque yo no sabía quién era realmente. Ahora que sé exactamente quién soy, un hombre como él no tendría nada que ofrecerme. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Clarice se quedó sola en su oficina, mirando por la ventana las luces de Madrid. En su escritorio tenía 3 ofertas: una invitación para dar una conferencia principal en el Foro Económico Mundial de Davos, una propuesta para escribir un libro sobre liderazgo femenino empresarial y un contrato para desarrollar una serie de documentales sobre mujeres empresarias exitosas. 3 años atrás, habría llamado a Rómulo para pedirle consejos sobre qué decisión tomar. Habría necesitado su aprobación, su validación, su permiso. Ahora simplemente tomó las 3 ofertas y las colocó en su bandeja de proyectos aceptados. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Felicitaciones por el centro. La mujer que conocí hace 3 años merece todo el éxito del mundo. ID. Clarice miró el mensaje durante un largo momento. Luego, sin responder, borró el número y archivó el mensaje. Algunas historias merecen un final, pero otras merecen simplemente ser superadas. Se puso de pie, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Mañana tenía reuniones con 3 empresas multinacionales, una sesión de fotografía para la portada de Forbes España y una conferencia virtual con sus oficinas internacionales. Mañana tenía una vida completamente suya que vivir, y por primera vez en 35 años de existencia, Clarice Montemayor era exactamente quien había nacido para ser: una mujer libre, poderosa y absolutamente inquebrantable. La historia de Clarice Montemayor es la historia de millones de mujeres que han permitido que otros definan su valor, que han puesto sus sueños en segundo plano por amor, que han creído que necesitan a alguien más para completarse. Pero también es la historia de la transformación más poderosa que existe. El momento en que una mujer decide que ya no necesita la validación de nadie más que la suya propia. La verdadera liberación no viene de encontrar al hombre perfecto. Viene de convertirse en la mujer que siempre tuvimos el poder de ser. El amor propio no es un destino, es una práctica diaria de elegir nuestros propios sueños, nuestras propias metas, nuestra propia definición de éxito.
Y cuando finalmente nos amamos completamente a nosotras mismas, nos volvemos imparables, porque una mujer que conoce su valor es la fuerza más poderosa del universo.